En esta lección vamos a profundizar sobre el universo interno del personaje. El personaje tiene un pasado y ocurre en los guiones algo muy característico, que es que el personaje quiere evitar, en la mayoría de los guiones, que ese pasado salga a la luz. Es como si en el pasado el personaje, ¿recuerdan este icono?, hubiera roto un jarrón, el personaje hubiera sido otra persona de la que es ahora, o al personaje le hubieran hecho o experimentado algo que no quiere contar. Algo terrible, por ejemplo, como un abuso, o algo que él hizo, como el bullying en un colegio. Por lo tanto, tenemos que el personaje tiene un pasado. Algo hizo, quiso ser alguien, o es otra persona, o le hicieron algo. Este personaje toma eso, cualquiera cosa sea, del pasado, que quiere ocultar, y la oculta en una especie de caja fuerte que cierra y que va llevando por la vida. Llamamos a eso que ocultó, para no darle ninguna connotación y para no adjetivarlo, un núcleo afectivo. Un núcleo afectivo es entonces aquel trozo de información del pasado que el personaje quiere guardar y no quiere exponer al resto. Por eso es una buena metáfora que lo guarde en una caja fuerte. Y tenemos entonces que un personaje se encuentra no solamente clonado en diferentes roles de personaje, sino se encuentra con una caja fuerte en su interior que tiene un núcleo afectivo que no quiere exponer. Guardemos un poco esto y quiero mostrarles esta flecha que dice que un personaje siempre se encuentra en una trayectoria hacia un punto o placer futuro. Por ejemplo, el personaje quiere ir a la playa, relacionarse con alguien, tener intimidad con alguien o asesinar a alguien. Esto no tiene ninguna connotación valórica. El personaje puede tener un punto placer futuro que significa eliminar al 50% de la especie humana. No tiene que ver con lo que a nosotros nos parece correcto o incorrecto. Tiene que ver con que el personaje quiere eso en su futuro inmediato o de alguna manera a mediano o largo plazo. Llamamos a eso un vector de avance dramático, que es esa flecha donde el personaje va a seguir como una correa transportadora hasta alcanzar el punto placer futuro. Durante esa ruta, el personaje va a ser bombardeado por noxas de otras personas, noxas que provienen del mismo, noxas que provienen de implantes, noxas que provienen de sus propias pasiones. Y si tiene suerte va a alcanzar el punto placer futuro o no. El personaje realmente, a medida que las noxas van impactando la ruta, va generando fracturas en su caja fuerte. El personaje va viendo cómo su caja fuerte se va fracturando a medida que va pasando por el flujo de la película. Y llega un momento en la historia que la noxa es tan poderosa y la acumulación de noxas genera tantas grietas en la caja que pueden ver acá, la caja se abre y cae el núcleo afectivo y se expone. Exactamente como se exponen los núcleos de radiación cuando las centrales nucleares se resquebrajan y eso produce una devastación alrededor. Eso cree que va a pasar el personaje con el resto de la gente cuando sepa lo que sucedió en el pasado. Se hace una exposición del núcleo afectivo. ¿Cuáles son los tipos de núcleo afectivo que vamos a encontrar una vez que se exponen? Hay núcleos afectivos de información, esto supe, lo sabía, o no, nunca lo sabía. Todo lo que tiene que ver con saber y no saber en el pasado y que es relevante va a ser un núcleo afectivo de información. Núcleo afectivo de identidad va a ser soy así, no soy así, les dije que era así y no soy así. Amigos, ustedes pensaban que yo era así, les quiero decir que no soy así, que son núcleos afectivos de identidad. Núcleos afectivos de movimiento. Hice, me hicieron, dejé de hacer. Hice algo malo, me hicieron algo malo, dejé de hacer algo malo. Estos tres núcleos afectivos se exponen, quedan en mitad de la calle, expuestos con su caja fuerte rota, y el personaje va, mira que todo el mundo está observando su núcleo afectivo expuesto, y toma su núcleo afectivo y tiene dos caminos. Decir, aquí no ha pasado nada, y trata de ponerlo nuevamente dentro de un núcleo, dentro de su caja fuerte, y se asegura de que no vuelva a salir, pero ya se expuso finalmente, y él piensa que nadie más sabe, pero todos sabemos. Ese personaje tiene un cierto perfil, y yo suelo llamar a ese personaje un personaje de núcleo afectivo encubierto, donde nunca, aunque lo torturen, va a exponer su núcleo en público. Pero el otro tipo de personaje, que es muy interesante, es el personaje de núcleo afectivo expuesto. Toma su núcleo afectivo y aprovecha la oportunidad y dice, a ver, ok, esto soy yo. Se produce un fenómeno muy interesante. Se produce una liberación emocional del personaje y el personaje cambia. Y quizás eso que hablábamos en la primera lección, que era que estábamos buscando el cambio interno relevante del personaje, se produce porque él fue capaz de enfrentar su núcleo afectivo expuesto
demostrar al resto y hacerse cargo de él. El núcleo afectivo expuesto es la clave para el cambio interno relevante del personaje. Tu historia es un dispositivo de fuerza para romper personajes y liberar sus núcleos afectivos. Cuando te dicen, ¿qué estás haciendo? No estoy contando realmente una historia. Estoy diseñando una maquinaria de fuerzas que rompen los núcleos afectivos de los personajes para que se expongan. Eso es realmente una historia. Y esa es la ruta que vamos a seguir. Este personaje tiene pasado, entonces, tiene futuro, tiene una condición presente, tiene problemas, tiene habilidades. ¿Por qué no ponemos todo eso en un solo documento que vamos a llamar la ficha del personaje? Hay muchos libros de guión donde pueden ver diferentes tipos de fichas. Yo ocupo una que a mí me acomoda, pero tú puedes ocupar la que a ti te sirva. Vamos a ver la que yo ocupo día a día. Para mi ficha personaje lo que yo hago es que tomo una imagen del personaje. Sea ese, sea un personaje de otra película, sea un personaje de referencia de una revista o de una página, la pego en un programa de mapa mental o analógicamente la recorto, da lo mismo, lo pongo en el centro. De esta ficha me hago ciertas preguntas. La ficha que yo utilizo se llama una ficha en cruz. Y hago una cruz y la cruz establece los parámetros principales que quiero abordar. El presente, el pasado y en el presente los problemas del presente y las habilidades del presente. Tenemos entonces que en el pasado, vamos a ver el tema del pasado en esta ficha en cruz, tenemos exactamente los elementos que componen el núcleo afectivo. Las cosas que hiciste, identidades que ocultaste o lo que te hicieron o lo que tú realizaste. En términos positivos y negativos. Los negativos son los que el personaje suele ocultar. Los positivos son sus triunfos pasados que tienen que ver con haber hecho cosas, haber sido alguien o haber realizado ciertas acciones. En el futuro, me centro en los puntos de placer futuro, los horizontes de futuro que espera el personaje. No que espera el guionista, que espera el personaje. Ir a la playa, tener una relación con alguien, asesinar a alguien, lo que sea. En el presente, me centro en el problema a tiempo presente. ¿Cuál es el conflicto a tiempo presente que está viviendo el personaje en la historia que estoy escribiendo ahora? Y en esta parte me centro en las incompetencias y en las habilidades del personaje. En el pasado tenemos la percepción de pasado en términos positivos y negativos y la experiencia previa. En el presente tenemos la percepción de conflicto en presente y su situación específica en este momento. En el futuro tenemos la percepción de la expectativa futura, los objetivos y metas. Aquí abajo tenemos inhabilidades, las incompetencias, los defectos y las incapacidades. Y aquí tenemos las habilidades, competencias, destrezas y capacidades. Quiero que veamos esto en un ejemplo en la historia que estamos construyendo. Creo que va a quedar más claro si tomamos el personaje de Miguel y veamos su ficha en cruz. En la carpeta guión voy al apartado personaje y en personaje de la historia voy al apartado protagonista. Y aquí tengo a Miguel, 29 años, un N. En el pasado, a los 17 años estuvo a punto de morir por una condición llamada el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una rara condición donde el corazón tiene un haz accesorio de conducción eléctrica. Lo operaron, le quemaron el haz nervioso de más, el tratamiento habitual en todo caso, y desde ahí, según él, quedó con su haz accesorio en el corazón fulminado. Cuando sus padres se separaron, sintió que no debía confiar en esa extraña asociación biológica llamada matrimonio, y eso confirmó esa condición. En el presente está terminando su tesis. Solo se siente bien en compañía de su reducido grupo de amigos y sus bacterias extremófilas. Ha tenido crisis de pánico solo al acercarse al aeropuerto. Su exnovia quiere que regresen y formalicen la relación. El acuerdo fue que al terminar su tesis se irían a vivir juntos, pero él no quiere. En el futuro, Miguel deberá tomar un vuelo a fin de año en la Antártida, para lo cual deberá tomar un avión comercial y luego un avión de carga del ejército que se moverá considerablemente. Es su mayor pesadilla. Sus habilidades y competencias. Toca piano muy bien, tiene un gran sentido del humor y autoconciencia. Es un buen amigo, trata de ser un buen ser humano, es un meticuloso y apasionado científico. Sus fallos y discapacidades, tiene miedo a volar, tiene miedo a relacionarse, tiene miedo a perder el control y tiene miedo a dejarse llevar. Esta es la versión en escrito de una ficha en cruz que es bastante gráfica y nos sirve para lo siguiente. Uno puede tomar los fallos y discapacidades y podemos subir, miren esto, vamos a subir hacia el cambio interno relevante y permanente del personaje protagónico y vamos a ver cómo lo contrario de lo que acabamos de ver es lo que va a obtener después de que suceda la historia. Perderá el miedo a volar, dejará de ser egoísta y cobarde en sus relaciones, podrá volver a relacionarse, perderá el miedo a perder el control,
podrá dejarse llevar y habrá sentido una profunda conexión con alguien. Si ustedes se fijan, entonces la ficha empieza a tener sentido porque hay conexiones entre ambos ítems. Ustedes se preguntarán de dónde saqué los personajes o por qué tomé estas decisiones de que tenga miedo a volar o la enfermedad cardíaca. Obviamente, la comedia romántica establece ciertos tipos de criterios, pero lo que yo trato de hacer es generar conexiones. Conexiones que pueden parecer al principio bastante obvias, como una enfermedad al corazón con no poder amar, pero la estrategia del guión es primero generar esas conexiones gruesas y luego ocultarlas. Cada una de estas explicaciones y decisiones que tomo en la carpeta de guión no tiene una explicación racional que viene de las páginas de algún libro o de alguna herramienta que se utilice. La carpeta de guión es un instrumento para vaciar todo lo que se te ocurre ahí y el único chequeo es, ¿te hace sentido o no? Por ejemplo, uno de los profesores de la academia es un ex piloto de vuelo comercial decadente. Por alguna razón se encuentra en este instituto extraño. Podría haber sido él o un profesor de castellano que siempre quiso volar, pero tenía problemas a la vista y nunca lo aceptaron. El ex piloto o el aficionado que quería volar cumplen el mismo rol. Pero a mí me parece que es más coherente que si va a ser un mago, sea un ex piloto y genera una mayor cantidad de conexiones con la historia que sea un profesor de castellano que siempre quiso volar. Cada una de las decisiones entonces, y lo vas a ver cuando tú llenes tu propia carpeta de guión, tiene un solo criterio: la coherencia y la sintonía con el resto de los elementos del sistema. Y ahora en la próxima lección vamos a ver cómo se altera el tiempo, lo que yo llamo la flecha rota.